Bien, estimados estudiantes, vamos a continuar en todo caso con la importancia del uso de la gramática en los textos que vamos a redactar, en este caso nuestros textos expositivos. Ya habíamos visto con anterioridad, ¿no?, la necesidad de usar correctamente tanto el sujeto como el predicado de manera ordenada y lógica, con la intención de que también tenga coherencia y sentido el texto que voy a transmitir y el mensaje se transmita sin dificultades. Ahora vamos a aprender un poco más sobre la gramática y, para ser más exactos, sobre las preposiciones y los adverbios. Te invito a que leas conmigo el siguiente titular de nuestro texto de plan lector. ¿Lo recuerdas? Es una noticia. Se titula así: un gato de 37 metros, el nuevo geoglifo hallado en Nazca, Perú. Ahí está. Es una noticia también reciente, ¿no?, del mes pasado, que fue descubierto. Ahora, vamos en todo caso a analizar el título. Un gato de 37 metros, el nuevo geoglifo hallado en Nazca, Perú. ¿Te percataste que esta palabra en invita a que yo siga completando mi idea o siga completando la oración en base a un lugar, ¿no? Si yo digo en Nazca, ¿no?, en este caso nos ponemos a pensar y nos damos cuenta de que necesito un complemento. Es como si yo dijera fue hallado en Lima, fue hallado en Puno, fue hallado en Pasco. Entonces ya sí, diferentes lugares. Y ahí vamos. Ahí está. Como ustedes pueden ver, esta palabrita de aquí me sirve como un nexo que va dentro de una oración e introducen complementos. En este caso es el complemento de lugar. A estas palabras se les conoce como preposiciones. ¿Será la única preposición en los textos que yo voy a utilizar cuando voy a redactar? No. Hay una gran variedad de preposiciones y, como aquí lo podemos ver en la continuación del texto, de la noticia, ¿no? Vemos que también hay preposiciones como de, con, a, ¿cierto? Sigamos. Ahora vamos a leer solamente el primer párrafo de esta parte del texto. Dice: el felino fue labrado en las laderas. Nuevamente, la preposición en, que te invita a que lo que va a continuar va a ser un lugar. En las laderas, en las montañas, en los ríos, etcétera, etcétera. De una colina en mitad del desierto de la región de Nazca, unos 200 años de nuestra era. Mucho antes de la aparición de las célebres figuras, el mono, la araña o el pájaro, que hacen de la zona uno de los lugares con mayor interés arqueológico de Perú. Allí permaneció oculto por casi 2000 años, a escasos metros de la Panamericana, la principal autovía que recorre de norte a sur todo el país. Y nuevamente, y si continuamos leyendo, nos damos cuenta que el uso de las preposiciones es muy importante porque me ayuda a complementar las ideas que voy a transmitir. Las preposiciones también, como un dato extra que te puedo transmitir, es que son palabras invariables, es decir, que no tienen género, ni es femenino ni es masculino, así como no tiene número, ni es singular ni es plural, porque su única función es complementar mi idea. Se utilizan para indicar origen, procedencia, dirección, destino, medio, motivo, posesión. En el español tenemos las siguientes preposiciones, ¿no? Mucha atención porque están en orden alfabético. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y bien. Algunas de ellas en la actualidad han estado en desuso, como las preposiciones cabe y so. Te recuerdo que las palabras en el español van evolucionando. Algunas se van desapareciendo y algunas, como se dice, se van actualizando. Ahora, ¿las preposiciones serán las únicas herramientas gramaticales que voy a utilizar? No. Ahora vamos a conocer una más, pero para ello te invito nuevamente a leer el primer párrafo de esta parte del texto, que dice: cultura Paracas. Todo parece indicar que el animal pertenece a la cultura Paracas, que antecedió mucho a la cultura Nazca, que creó los geoglifos por los que esta región es conocida. Pues bien, recordemos que los textos están conformados por párrafos y cada uno de estos párrafos pues presenta oraciones,
¿cierto? Y para que una oración tenga sentido, recordemos también el uso importante del verbo que tiene que estar conjugado. En este caso vemos que el verbo es antecedido, ¿cierto? Pero el verbo, en este caso, no va solo. Va acompañado también con un complemento que me va a ayudar a precisar o complementar con respecto al verbo, ¿cierto? Como que el uno necesita del otro para que la idea también tenga sentido completo. En este caso tenemos antecedido, que es el verbo, y mucho, que se le conoce como adverbio. Entonces, los adverbios son las palabras que modifican y complementan al verbo. Pueden expresar circunstancias de cantidad, tiempo, modo, lugar, orden, duda, etc., ¿no? Dependiendo de la finalidad con la que tú la vas a usar. Para reconocerlos, en todo caso, puedo realizar lo siguiente, ¿no? Aquí, en este caso, ¿no? Hay un listado de preguntas que yo puedo realizar para reconocer el adverbio de manera, ¿no?, más segura. Puedo preguntar cuánto más verbo, ¿no? El verbo que está reconocido, obviamente, que está al costado. Cómo más verbo, dónde más verbo o cuándo más verbo. En este caso, nosotros vamos a preguntar cuánto. En este caso se refiere a cantidad, ¿no? ¿Cuánto aconteció? La respuesta es mucho. Entonces la respuesta es el adverbio. Antecedió mucho. En este caso no, bueno, en este párrafo tenemos el verbo y el adverbio van juntos, se complementan uno del otro. Entonces, estimados estudiantes, hemos en todo caso reforzado el uso de las preposiciones y de los adverbios. Ahora, esperemos que estas herramientas gramaticales, ¿no?, que hemos aprendido el día de hoy, tanto sujeto, predicado, sus núcleos como sus respectivos complementos, así como las preposiciones y los adverbios, nos ayudan a la redacción de nuestro texto expositivo. Recordemos que esto le dará coherencia, cohesión y sentido a nuestro texto. Pues bien, estimados estudiantes, esto ha sido hasta el día de hoy y nuevamente muchas gracias por tu atención.